Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Seguimos y a ver si hoy terminamos con nuestra serie de predicaciones, la cual titulamos El tiempo transcurrido, y estamos hablando ya de muchos aspectos de cómo ser efectivos y cómo no permitir que un día Dios nos va a reprochar que ya pasó tiempo y no estamos dando fruto. Vamos a recordar nuestro pasaje básico en el libro de Hebreos capítulo 5 del 11 al 14, donde nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todo ministerio, mis hermanos, y Ministerio Internacional Casa de Santidad, no es obstante que tiene su propósito llevarlos a conocer la verdad y llevarlos o equiparlos para que ustedes puedan dar fruto o ser maduros. Cuando una persona es madura, dice, cuando tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura es una persona la cual no se dirige por los sentimientos, por cómo le hacen sentir o por cómo le hacen por emociones, pero es una persona que discierne: esto es puro, esto es impuro, esto es limpio, esto es sucio, esto es bien y esto es mal. ¿Cómo lo hace? Porque ya ejercitó sus sentidos, según la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Ya aprendió cómo aplicar la verdad de la palabra en su propia vida. Lo que estamos viendo aquí, que el apóstol o el autor que escribió este libro está hablando a este grupo de creyentes y les está diciendo: miren, hermanos, ya pasó mucho tiempo, ustedes ya deberían de estar enseñando la palabra de Dios en diferentes lugares, cada uno según donde vive o donde Dios lo llame, dice, pero ustedes no solo no llegaron a ese punto, pero ni siquiera yo les puedo explicar cosas básicas porque ustedes no los comprenden. ¿Por qué? Por no aplicarlo en su vida, se les taparon los oídos. Ustedes oyen, yo hablo hoy y ustedes, tardos por oír, lo escuchan en 3 días. Así sucede. Muchas veces tú escuchas una prédica 1 vez, 2 veces, 3 veces, y a veces hasta 10ª vez tal vez la comprendes o tal vez ni así. Tardos para oír. Y dices: eso es lo que quería decir, pastora. Yo pensé que me estaba echando piedras por culparme en algo, pero y te estás llegando, pero tarde. Bueno, claro que mejor es tarde que nunca, pero mejor es hoy, en el día cuando Dios te está hablando, mis hermanos. Entonces, dice la palabra de Dios: la gente que sigue agarrada de leche, de la palabra, es por decir,
Cristo te ama, hay que bautizarse. Todo eso es leche, son pasos, primeros pasos de fe. Hay que ir a la iglesia, hermanos. Eso, a ir a la iglesia a un maduro ni tienes que decir, porque si está lloviendo, no está lloviendo, un maduro va, porque sabe que es su casa y necesita estar junto con el pueblo de Dios. A un maduro no tienes que decir, ya es la hora de conectar, conéctanse. Y un maduro no va a estar durmiendo todo despeinado, todo en su pijama. Una persona madura ya está bañada, ya está preparada, sentada con su Biblia y su cuaderno, esperando la verdad que Dios le va a dar para seguir equipándonos para la vida. Pero una persona a la que no es madura, dices, bueno, no pasa nada si luego lo escucho. Va a quedar en la línea y luego lo checo, me quedo a dormir un segundito más. Ya no te congregaste, ya no te estabas unido con el pueblo de Dios y ya estás perdiendo otro paso hacia madurez, mis hermanos. Es muy importante. Alguien observó que una vida desperdiciada es nada más colección de los días desperdiciados. La vida no se desperdicia nada más así. La vida desperdiciada consiste de los días desperdiciados. Y un día desperdiciado consiste de las horas desperdiciadas. Entonces, cuando tú no ocupas tu tiempo para las cosas de Dios, para crecimiento, para compromiso con Dios, estás desperdiciando la hora, como resultado el día y como resultado la vida. Y mucho ojo para que un día no te vas a escuchar. Ya deberías de ser maestro. ¿Qué pasó con tu vida? Es muy interesante, les aconsejo mucho que ustedes puedan estudiar el libro de Eclesiastés, capítulo 3, no lo vamos a abrir, pero estudienlo. Y ahí dice que hay tiempo asignado para todo. Es muy importante entender que el tiempo Dios lo dio como regalo. El tiempo es creación. El tiempo es algo dado para ciertos propósitos. Y entonces cuando tú no ocupas el tiempo para estos propósitos, ¿qué empieza a suceder? Se pierde tiempo, se pierde propósito. Si ustedes ven el libro de Eclesiastés, nos está diciendo que hay tiempo, para todo hay tiempo, dice. Solo para una cosa no hay tiempo, para flojera. Para flojera no está designado tiempo. Dice, hay tiempo y para nacer, y para morir, y para plantar, y para arrancar, y para matar, y jurar, y curar, y destruir, edificar, llorar, reír, endechar, bailar, juntar, esparcir, abrazar, abstenerse de abrazo, buscar. Para todo hay tiempo, menos para la flojera. Entonces el tiempo en la flojera es el tiempo desperdiciado, es el tiempo cuando nosotros no damos fruto, y cuando no damos fruto, dice la palabra de Dios, se recoge y se echa al fuego. Es la vida desperdiciada, mis hermanos. Qué importante que entendamos que no podemos darnos lujo a perder el tiempo, porque tú puedes perder el trabajo y lo recuperar. Puedes perder hasta dinero y tu cartera y documentos y puedes recuperar. Puedes perder la casa y la puedes recuperar. Pero el tiempo, cuando se pierde, no se puede recuperar. Por eso el libro de Efesios 5, 15, Efesios 5, 15 al 17 nos dice: mirad pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Una persona la cual vive su propia voluntad es una persona insensata, porque la persona sabia, la cual conoce la voluntad de Dios, aprovecha el tiempo. Es por decir, tiempo está redimido. ¿Qué quiere decir? Está sirviendo a los propósitos para los cuales está destinado y está creado. Mirad con diligencia. La palabra diligencia significa poner mucha atención y mucho esfuerzo. Mucha atención en los detalles y mucho esfuerzo en el cumplimiento de esos detalles. Si tú cocinas, cocinas bien. Si tú compartes, dice la palabra, comparta con generosidad. Si tú vas a la congregación, ama a tu congregación, porque ¿a qué te vas? A mí siempre me sorprende la gente que va a la iglesia y no ama a la iglesia a cual va. Como que no les importa, ni les importa cómo están los hermanos, cómo está la congregación, qué hay, en qué ayudar, cómo servir, en qué apoyar, en qué aportar. Como que se fueron y regresaron y como que, ay, después de nosotros no importa. Dice la palabra de Dios que nosotros todo lo que hacemos debemos de hacer como para el Señor. Y eso incluye amar a nuestra congregación. Si por alguna razón no amas tu congregación, cambia. Vete, busca un lugar la cual vas a amar, en donde vas a servir, donde vas a enseñar a tus hijos a amar a Dios, donde tú vas a dar fruto. Porque en el viñedo de Dios hay que dar fruto, hay que ser un miembro activo. Dice la palabra de Dios que todos somos miembros del cuerpo de Mesías y no podemos decir que yo no necesito el cuerpo. Es muy importante que te ames el lugar. Si por alguna razón no lo amas, cámbialo. Tú vas a tener más beneficio cuando vas a estar en el lugar de amarlo que amas. Y el lugar vas a tener más beneficio porque no van a ser personas las cuales están allí solamente sin razón, sin corazón. Diligencia en todo. Diligencia en cómo tú educas a los hijos. Yo sé que muchos papás tienen que ser muy esforzados para que sus hijos estén conectados el sábado a las 10 de la mañana y más los papás, los niños de cuales todavía no saben leer y escribir. Allí los papás están echando ganas, gloria a Dios por esos papás. Y los papás a los cuales no importa no están. Entonces, ¿dónde está la diligencia, mis hermanos? Mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. ¿Quién es una persona necia? Una persona necia es la que cree que ya lo sabe todo. Es una persona la que cree que ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a decir? ¿Quién eres para corregirme? Esto es una persona necia, la que sabe que yo sé mejor y nadie me va a decir qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer cuándo lo voy a hacer. Dice, aprovechando bien el tiempo. Y yo le doy gloria a Dios, hermanos. Estoy en realidad muy bendecida viendo que mayoría de ustedes han aprendido a aprovechar el tiempo para los estudios. Porque veo que entra el estudio bíblico en línea y muchos ya están esperando y ya rápido están conectados. Y veo que muchos se están conectando no solo en su discipulado en cual iban físicamente, pero prácticamente algunos de ustedes no pierdan ningún estudio. Y yo les voy a decir, si ustedes lo hacen con diligencia, con el corazón íntegro, con la entrega, eso va a dar muchísimo fruto para el reino de Dios, porque esta palabra les va a estar inquietando
para que ustedes puedan servir. Yo espero en Dios que ya mero vamos a estar congregando físicamente, porque ya estoy viendo que, por ejemplo, anunciaron que el día 15 de este mes hasta los cines se abren. Entonces sí, ya en el periódico, en novedades, salió que ya se preparan a abrir. No sé si lo van a cambiar o no, pero a lo que voy, que si van a abrir los cines, vamos a abrir allá la congregación, obviamente. Entonces, ahí estén muy pendientes todos los que son nuevos en este ministerio, los que se agregaron durante esta contingencia. Yo espero que no les va a costar levantarse de su sillón y congregarse físicamente, porque eso va a mostrar hasta dónde desarrollaron su fruto, su fe. Y ustedes también, mis hermanos, los que no creo que se van a ya crecer ahí, pegarse a sus sillones, que ya van a poder levantarse y ay, cuántas ganas ya tengo de verlos a todos. Tal vez un tiempo todavía no vamos a poder estar abrazándonos, pero ya vernos cara a cara ya va a ser de súper bendición. Diligencia, mirad con diligencia, aprovechando bien el tiempo. Cuando ustedes están recibiendo la palabra, la están aplicando en su vida. Esto es lo más importante, porque ¿de qué sirve acumular el conocimiento y no usarlo? Eso se llama ser oidor olvidadizo. El que oyó y olvidó, miró al espejo y luego no recuerda cómo se ve. A mí me gusta mucho la oración que hacía Moisés en Salmos 90, versículo 12, donde dice, enséñanos, orando, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, para que llenemos nuestro corazón de sabiduría. Otras traducciones dicen para adquirir el corazón sabio. Y eso es lo mismo lo que decía apóstol Pablo. Él está prácticamente en Efesios, está citando a esta oración de Moisés, diciendo que aprovechando bien el tiempo, no como necios, como sabios, porque los días son malos. Vamos entendidos de qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, mis hermanos, no es que seamos nada más como pasando esta vida sin rumbo, sin dirección, sin propósito, sin meta, sino caminando con Dios, perfeccionándonos en todo sentido, en el espíritu, en el alma y el cuerpo, y dando fruto, tanto fruto de espíritu en nosotros como fruto de salvación a través de nosotros. Entonces, seguimos hoy y vamos a ver Salmos 119. Ya hace varios domingos estábamos hablando de la importancia de deleitarnos en Dios, deleitarnos en la palabra de Dios, porque si no hacemos a Dios como el centro de nuestra vida, nunca lo vamos a gozar, porque gozamos solo lo que es importante. Hace unas semanas, una chica rusa estaba compartiendo cómo ella llegó a Rusia de México en mero tiempo de contingencia. Y dice que ella, como tuvo que ir muy de urgencia porque su mamá estaba a punto de fallecer, dice, encontró un vuelo a Europa y tuvo que volar todo vuelo tuvo que tener ese traje de contingencia y todo estuvo tapado. Y imagínense, más de 10 horas cruzando océano de esta forma. Luego dice lo mismo hasta que agarró su vuelo y como Rusia está cerrada, ella voló a Bielorrusia, a capital de Bielorrusia, la ciudad de Minsk. Ella llegó allí y allí tuvo que buscar un transporte por partes hasta que llegó a su parte de país en Rusia, cruzando fronteras y haciendo muchísimos movimientos, y logró llegar a su destino. Ella aprovechó el tiempo y la oportunidad y llegó a su meta. ¿Qué es lo que voy, hermanos?
Muchas veces decimos, yo no puedo, no hay cómo, no sé, no me dejan, no tengo talento, no tengo dinero, no tengo X cosas. Tengo hijos pequeños, no me dejan dormir, tengo hijos grandes, no me dejan dormir, tengo negocio, tengo que atenderlo o no tengo dinero, mil cosas, tengo trabajo, no tengo trabajo, tengo que... Mil excusas, pero mira, por eso toda la vida somos como un papel movido, una hoja movida por el viento. Nos vamos por allá, nos vamos por allá. ¿A dónde vamos? No sé. Por eso jamás estamos llegando a algún lado, porque no sabemos cuál es nuestro propósito. Nosotros solo queremos vivir el momento de gusto ahora. Por eso estamos enfocando en ahora, comer ahora, dormir ahora, vestir ahora, descansar ahora, trabajar ahora, y etcétera, y etcétera, y etcétera, mis hermanos. Si nosotros no ponemos a nuestro deleite en algo más importante que nosotros mismos, así toda la vida, como ese huracán que pasó aquí, movió los árboles y los tiró en el mismo lugar porque ni tuvo suficiente fuerza, no era tan fuerte para llevarlo al otro, allí mismo los tiró sobre los cables, por eso no tuvimos luz, hizo mucho daño, pero allí mismo todo tiró. Así somos nosotros, no podemos movernos, no podemos progresarnos, no podemos seguirnos. ¿Por qué? Porque nuestra meta, nuestro propósito, nuestra vida está indefinida y vivimos solamente enfocados en nosotros mismos. Por eso, mis hermanos, es tan importante que cambiamos enfoque. En el libro de Hebreos, capítulo 12, no lo voy a leer, apúntenlo, dice: poniendo nuestra mirada, versículos 1 y 2, despojándonos de todo peso de pecado que nos amarra todavía, asedia, que no, significa que nos amarra, nos limita. Vamos a poner nuestra mirada en nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Mesías Cristo Jesús, nuestro Señor hermoso, dedicado. Es increíble, si ustedes fíjense cómo Él vino a la vida. Él no tuvo tiempo para distraerse en otras cosas. Dice, a ese vine. Yo vine a esto, dice Mesías. Yo vine a morir, vencer la muerte, resucitar. Yo vine a anunciar las buenas nuevas. Yo vine a liberar. A eso vino y eso hizo. Y por eso, hasta cuando lo buscaban sus familiares, dice: ¿quién es mi hermano, el que hace mi voluntad? Él no tenía tiempo ni en pláticas emocionales, por decir, para resolver necesidades emocionales o dudas emocionales. Él vino a cumplir el propósito, por eso era tan exitoso, por eso a la obra de sus manos se está viendo hasta ahorita con gusto y con placer, dice la palabra de Dios. Pero nosotros, cuando estoy en la cocina, mis hermanos, yo soy hago mil cosas a la vez. Y a veces eso me ayuda, pero muchas veces me perjudica. Por ejemplo, hoy cuando me levanté, hice mi ejercicio y me metí a limpiar la cocina después del Shabbat, porque el Shabbat normalmente dejo cosas allí. Entonces empiezo a lavar los trastes que me quedaron y luego recuerdo, es que necesito, me encargaron un pedacito de pastel, necesito pasarlo en algo y lavar la charolita detrás. Entonces ya dejo eso, ya voy allí y ya estoy haciendo eso. Mientras estoy en el refri liberando el espacio, mira, eso es bueno que lavo el refri. Entonces ya agarro mi trapito y empiezo a lavar el tren. Entonces ya me alejé de los trastes y ya estoy haciendo otra cosa.
cosa. Mientras estoy sacando otra cosa, estoy viendo que ya necesito dar una sacudita a mi tetera y a mi cafetera. Entonces ya pasé toda la cocina del círculo y ya por fin regresé a lavar los trastes. Ya apenas me dio tiempo terminar lavar los trastes. Muchas veces así estamos en la vida. Nosotros podemos estar tan distraídos con otras cosas cuando tenemos que, en contrario, enfocarnos en cumplir los propósitos. A veces cumplimos uno tras otro, porque si andamos nada más así, no llegamos a ningún lado, mis hermanos. Es muy, muy importante que entendamos el concepto de tiempo. Por eso Moisés oraba diciendo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El mismo Moisés, que tuvo que pasar diferentes etapas de la vida, pero en general su vida puede dividirse en tres partes principales. 40 años él vivió en Egipto, 40 años él vivió en desierto cuando era pastor, y 40 años él era gran líder del pueblo de Israel. 120 años. Cada ser tenía sus propósitos, pero seguía entendiendo que hay que aprovechar el tiempo. Entonces, vamos a ver unos versículos en Salmos 119. Aquí va a dar consejos cómo enfocar nuestra vida para ser efectivos. Salmo 119, vamos a ver varios versículos. Aquí vamos primero a versículo 16. Dice la palabra de Dios: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí hay dos conceptos de suma importancia. En primer lugar, la decisión que está tomando David, no solo para ahorita, pero también para después. Una determinación en la vida, mis hermanos, de suma importancia. Dice: me regocijaré en tus estatutos. En este momento lo que está diciendo él, que yo voy con gozo estudiar tus estatutos, conocer tu palabra. Es el momento que yo abro la Biblia y digo: mira, dice Dios, no ponga sol en enojo. Ay, mira, Señor, gloria a Dios. Así yo ya estoy gozando. A ver cómo lo aplico. Regocijaré significa aceptaré con gusto. Aunque no me da gusto, pero tomo decisión de aceptarlo con gusto. ¿Por qué? Porque el que habla es Dios. ¿Y quién soy yo? Polvo, gusano, nadie. Sin la misericordia de Dios, absolutamente nadie. Soy nadie y me llamo y no tengo ni nombre, sin identidad de Dios en mí. Entonces, cuando yo leo que Dios me considera y expresa su voluntad, me da mucho gozo. Cuando dice mi pueblo, yo veo ahí está Valia dentro de ese pueblo y ya estoy gozándome. Pero luego, segunda parte, ya pasa a la teoría. Ya pasa de la teoría a la práctica. ¿Cómo? Lo aprendí. Ahora, cuando me surgen las situaciones de cuales me decía la palabra de Dios, no voy a olvidar. ¿Qué nos sucede normalmente? Dice la palabra que no pecas en enojo. Voy a hablar enojo porque es el tema que estamos estudiando los martes a las 10 de la mañana en el estudio de Isha. Si no estás conectándote todavía, te invito a que te conectes. Es un estudio de mucha bendición. Entonces, pues, mira, la palabra de Dios dice: enojáis, pero no pecáis. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí viene mi esposo y me dice una palabra y en ese momento se me olvida todo lo que yo leía. Y
y ya mi lengua suelta y ya estoy diciendo lo que pensaba hoy, ayer, antier, hace un mes, hace 10 años y de cada vez cuando me enojaba con él, ahí va todo, ¡pabam! Como bola de nieve y en lugar más vulnerable, ¡pabam! Rebuscadas palabras, se me olvida. Esto es lo que nos enseña la palabra, no olvidaré. Y allí que debe de pasar otra vez, mis hermanos, entre regocijaré y no olvidaré. El dominio propio, claro que sí. Muy bien, mis hermanas, las que dijeron allí dominio propio, perfecto. Debemos de tener dominio propio. Allí nos fallamos casi todos. Porque entre saber y no olvidar en el momento, allí nos pasa ese como que se borra rapidito ese momento. Entonces es tan importante, hermanos, que no solo conozcamos los mandamientos, pero no los olvidamos en el momento de aplicarlos. Cuando tú sabes que la palabra de Dios dice que no debes de golpear a tu hijo, pero lo tienes que disciplinar. Y para disciplinar a tu hijo, tú tienes que en primer lugar ser una persona muy disciplinada y tener dominio propio sobre tus emociones. Como tú no lo estás practicando en tu propia vida, ¿qué sucede? No vas a estar, si tú no estás aplicando dominio propio en tu vida, no vas a practicar dominio propio hacia tu hijo, obviamente. Porque ¿qué significa dominio propio en vida diaria con tu hijo? Es estar platicando todo el tiempo con tu hijo, explicándole los valores, explicándole las verdades, platicando, exhortándolo. Pero si no lo haces y todo solo crees que en el momento cuando él hace algo malo y tú lo explotas y gritas o lo golpeas, ya estás en el pecado muy grave. Ya estás lastimando y destruyendo el alma de tu hijo, en lugar de edificarla, porque disciplina edifica, pero desenfreno, falta de dominio propio, destruye tanto a tu alma como a tu hijo. ¿Sí me explico? ¿Está bien como lo expliqué aquí, mis hermanos? Gloria a Dios. Entonces, en Salmo 119 seguimos viendo principios, cómo deleitarnos, el verdadero deleito. Ya vimos conocer y no olvidar en el momento, platicar. No seamos oidores olvidadizos. No me olvidaré de tus palabras. Versículo 23 y 24 nos dice Salmo 119, versículo 23, 24. Dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Aquí quiero mostrarles algo muy importante, hermanos, y escúchanme bien. Siempre vamos a tener diferentes tipos de presiones en la vida. Presión interna, cuando nuestras emociones nos presionan, cuando vivimos momentos difíciles, dolores, cuando algo sucede y ese dolor, presión que sucede dentro, temor, ansiedad, pero también van a ser presiones externas, cuando nos van a acusar injustamente, cuando nos van a chismear, cuando nos van a maltratar, cuando nos van a correr del trabajo injusto, cuando nos van a dar falso testimonio de nosotros. Entonces dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, dice David. Hasta los encargados del pueblo me perjudican, me chismean y me perjudican y hablan mal de mí. Eso es la presión externa. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Cómo actuamos normalmente nosotros humanos? Empezamos a hacer psicoanálisis de estas personas. Y tú, mírate,
¿Y tú por qué estás diciendo, mírate a tu vida? Y nuestra cabeza se convierte en la oficina de un psiquiatra, psicólogo y todólogo. ¿Qué sucede? Empezamos a analizar sus motivos, empezamos a analizar y a decir, mira, y lo que nos pasa, empezamos a reinterpretar las situaciones anteriores con estas personas según la presente situación. Por eso, ya me cobra sentido. Lo que tú dijiste a fulanito y tal, por eso lo dijiste, porque tú tienes el mismo pecado y hoy me estás culpando a mí porque tú no sanaste tus heridas, y todo eso dentro de nosotros en lugar de hacernos a un lado y meditar en la palabra de Dios, como dice aquí David, en el que él hizo, cómo protegió su corazón. Ahí sentada gente famosa, rica, y hablaban mal de él. Y David, en lugar de hablar mal de ellos, o hacerles psicoanálisis, o analizar sus motivos, dice, yo meditaba en tus estatutos. Eso es la forma de proteger tu corazón y es la forma de madurar. Porque cuando estás haciendo psicoanálisis de otras personas, estás tan enfocado en encontrar las fallas que hasta no das cuenta cuando las inventas. Y las cosas completamente inocentes estás interpretando, torciendo, y ya estás dando falso testimonio y estás siendo testigo falso de esta persona y ante Dios. Por eso dice, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Por qué? Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Si ustedes alguna vez, y algunos que andan por allí sí lo han vivido, que tú llegas cuando alguien te hace daño y tú empiezas a hablar mal de esta persona, como que te sientes que se te está quitando un poquito la presión que llevas, como que estás quitando presión, y más hablas y más hablas y más hablas, y como que tú crees que te sientes alivio, te crees que te estás descansando, y sí lo es. ¿Por qué? Porque ya no estás pensando en el dolor que te han causado, sino ya estás enfocando a lastimar a otra persona. Escúchalo bien, estás actuando como un completamente impío, porque te estás enfocando en lastimar, te estás quitando atención de llaga que tienes, porque estás haciendo llaga a otra persona. Entonces, en lugar de madurar, te estás retrocediendo. Tiempo transcurre, pero tú, en lugar de crecer, estás retrocediendo en tu fe y perdiendo todo lo que has sabido y ganado hasta este momento. Pero David aquí dice, yo prefiero, en lugar de meditar en los porqués de esta persona, en las razones, los motivos de esta persona, en lugar de rebuscar las fallas de esta persona, yo prefiero meditar en mis estatutos. Entonces, tú ya no vas a vivir el gusto, porque cuando tú juzgas a otra persona, la que te lastimó, ya llegas al momento que te da el gusto, ya empiezas a chupar los huesitos y te sientes rico. Estás enfocado en negatividad de otra persona en lugar de la tuya, y ya te estás pecando, entrando completamente en la tierra de pecado, y ya estás gozándote porque otra persona es peor que tú. Así, eso es lo que sucede. Entonces, pero David aquí dice, no, dice, yo, mientras ustedes hablan de mí, yo voy a pensar
leer y aprovechar la palabra de Dios. Ustedes mientras me están comiendo, yo voy a comer la palabra, me voy a alimentar de la verdad, porque tu palabra es mi delicia, voy a deleitarme. Dice la palabra que tú eres bueno. A mí lo que me sucede, hermanos, hace 2 días hablaba con un amigo muy cercano nuestro y estábamos hablando cómo con el tiempo de vida, con dolores que uno vive, con los golpes que enfrentas, que con todo lo que traiciones que tienes que vivir, empiezas a pensar y entender que frágil eres mismo y que dependes completamente de la misericordia de Dios. Y tú puedes tener mucho conocimiento teológico y puedes hablar bonito, pero en tu relación de Dios te haces mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Yo les voy a decir que muchas veces cuando me llega alguna ansiedad o algún dolor, único que yo estoy orando, yo digo, Señor, ten misericordia de mí. Últimamente esa oración, ya varios años, es una oración más popular en mi vida. Cuando yo me siento agobiada, cuando me siento dolida, cuando siento golpeada, cuando siento sin fuerzas, ¿qué le vas a decir a Dios? Sí, ten misericordia de mí. Y oro mucho en lenguas para que mi espíritu esté intercediendo los misterios de mi alma, ese dolor, ese peso que a veces llega. De hecho, si no escucharon la prédica de domingo pasado, ya está en la página, adelante, pueden entrar en nuestro canal YouTube Ministerio Internacional Casa de Santidad y allí pueden escucharla. Por eso dice, como dice David, que los mandamientos de Dios le traen gusto, gozo, también son sus consejeros. ¿Quién es tu consejero, mi hermano? ¿Dónde buscas tus consejos? Muchos de nosotros buscamos consejo con cualquier persona y medio menos con Dios y con la palabra de Dios. Pero solamente si la palabra de Dios es tu consejo, tu delicia, tú vas a poder ser fuerte y maduro. ¿Por qué? Porque tu pie va a estar puesta sobre la roca que es la misma palabra de Dios, que es mismo Cristo Jesús, la palabra encarnada. El versículo 47 de este Salmo 119 nos está diciendo, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales amo. Fíjense, es un proceso muy interesante. Yo decido que voy a regocijar estudiando la palabra de Dios, como vimos en el versículo 16. En el momento de vida los voy a aplicar. En el momento cuando me atacan, yo voy a meditar en ellos. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Van a hacerme el gozo todavía más. Si en el principio me dan gozo de teoría por el hecho inteligente, al final me va a dar el gozo de fruto, porque el resultado va a ser de gozo, de bendición, de fruto, de la vida eterna en el nombre de nuestro Mesías, Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, todo depende de dónde te enfocas tus gustos, tus gozos. Podemos mucho engañar a todos. Hasta nosotros mismos podemos engañar en algo, pero no podemos engañar a Dios. Él no puede ser burlado y es delante de Él que está nuestro desear o no su palabra. Dios conoce si amamos a su palabra o no. Dios conoce si amamos a su congregación o no. Dios conoce si amamos a su pueblo o no. Dios conoce si amamos a Él mismo sobre todas las cosas o no. Él conoce quién es Dios de nuestra vida, si Él o nosotros mismos, y lo conoce muy bien.
En realidad, si tú hablas con cualquier persona, todos tenemos diferentes deseos en nuestra vida y todos invertimos nuestros tiempos en algo. Alguien hizo un cálculo promedio, toda estadística siempre es muy aproximada y muchas veces se equivoca, pero alguien hizo cálculo de promedio de una persona que vive más o menos 70 años. Y dice así la estadística, que una persona que vive 70 años, de ellos duerme 23 años. Es prácticamente 33% de su vida. Una persona duerme, es la verdad, porque el día consiste de 24 horas. Una tercera parte de 24 horas son 8 horas, el cual es el sueño. Una persona trabaja 16 años, que son 23% más o menos. Una persona promedia ve la tele, hermanos, 8 años de su vida. Y yo creo que aquí en México todavía más. Saben que cuando yo llegué a México, lo que más me sorprendió cuando yo entraba a las casas es que la tele estaba prendida todo el día. Entras a la casa, la tele está prendida. Serie tras serie, tras serie, tras serie. Y yo, wow, ¿y cuándo la gente vive? Están tan enredados. Por eso yo creo que si sacamos eso en México va a ser mucho más tiempo. Una persona que vive 70 años come 6 años de su vida. ¿Qué tal? El tiempo que pasa comiendo son como 8.56% de su vida. Una persona que está vistiendo, invierte tiempo en vestirse 2 años de su vida, puro vestirse. Si calculamos todo el tiempo que se viste, está viajando 6 años, está descansando 5 años, y etcétera. ¿No? Podemos cálculos se va a estar cambiando, pero estadística va a estar cambiando según, pero es muy aproximado. Y hermanos, yo quiero decir, cuando Dios va a sacar tu estadística al final de la vida, ¿cuánto tiempo tú amaste a Dios? ¿Y cuánto tiempo tú amaste a ti mismo? ¿Cuánto tiempo tú serviste a Dios? ¿Y cuánto tiempo tú serviste a ti mismo? Esto es muy importante y ninguno de nosotros lo vamos a poder evitar. Todos tenemos deseos, muchos deseos. Queremos estar bien, queremos viajar, queremos descansar. Deseamos que nuestros seres queridos estén sanos. Deseamos mejor sueldo. Deseamos que nos aman, deseamos que nos aceptan. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué entonces no desear a Dios? ¿Por qué no desear a la palabra de Dios? ¿Por qué no desear a servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser? La palabra de Dios dice, y ya lo vimos en las prédicas anteriores, que este desear no es un desear emocional, no es un desear hormonal como un adolescente cree que ama a su novia, pero en realidad solo la desea sexualmente por su desarrollo hormonal, porque no es amor. Pero este desear, el verdadero desear, proviene de la voluntad, del libre albedrío de una persona. Por eso dice la palabra, desead la palabra de Dios, desead la leche no adulterada de la palabra de Dios. Esto depende de lo que tú decides. ¿Qué es lo que tú vas a decidir? Como dijo Josué, ustedes deciden a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Libro de Proverbios, versículo 12.
dice así: codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Estamos hablando de los deseos. Un impío que desea la red de los malvados, ¿qué quiere decir de eso? La red de los malvados es la forma como los malvados pescan sus bienes, su dinero, acumulan sus cosas, cómo logran sus propósitos. Refiere aquí a la red como del red de pescar, está hablando en ese sentido. Ellos ponen la red y pescan, tienen muchos métodos de conseguir, de ganar. Y obviamente como son malvados, mira cómo gana dinero la gente que vende droga. ¿Cuál es su red? ¿Cuál es la red de las personas que hacen trampas de finanzas, que roban, que matan, que venden órganos? ¿Cuál es su red? Impío desea tener la misma red para agarrar mucho, pero dice: la raíz de los justos dará fruto. Tal vez tú estás pensando, bueno, pero ese fruto no me trae tanto dinero, no está hablando de dinero. Entonces tu desear está en el lugar equivocado. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es tan importante que te reenfocas y cambias tu deseo. Eso depende completamente de ti. Si vas a seguir deseando cosas de este mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y vanagloria de la vida, mi hermano, nunca vas a poder servir a Dios, porque nadie puede servir a dos. El libro de Proverbios 13, versículo 4. 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Seguimos hablando de qué vamos a desear. El perezoso quiere ser rico, pero como es perezoso, solo queda en su deseo. Así muchas veces tu deseo en servir a Dios, tú dices: sí quiero servir a Dios. Ok, sírvele, ¿qué te detiene? Sírvele. No, pero obviamente entonces no deseas, no quieres, porque el que quiere lo logra y lo hace, mis hermanos. Por eso dice: el perezoso solo es como el que dice: quiero bajar de peso, y sigue comiendo lo que no debe de comer, no está moviéndose, no se está entregando, pero deseo. Así muchas veces tú dices: deseo servir a Dios, pero en realidad no lo haces. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Recuerdan, vimos, para manejar nuestro tiempo con diligencia, hacerlo todo con la entrega completa. Libro de los Salmos, versículo 63. 119. Salmos 63, Salmos 63 y versículo 1. Salmos 63, 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Dice la palabra de Dios. Salmista dice: yo pongo mi mirada sobre ti, yo te voy a buscar, yo te voy a anhelar y yo voy a enfocarme en ti. Para mí este mundo es tierra árida, es lo que él dice. No me va a satisfacer ni riqueza ni posición, no me va a satisfacer ni este trabajo ni este sueldo. ¿Por qué? Porque todo es seco y no produce vida en mí. Por eso yo voy a enfocarme en servir a Jehová, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, todo depende cuando tú vas a donde tú vas a dirigir tus esfuerzos,
tus deseos, tus ganas. Cuando Dios nos creó, formó e hizo al hombre, Él no lo hizo así en forma de flojera, en forma de, bueno, a ver qué me sale, o a ver aquí antes de cenar tengo 3 minutos para matar el tiempo. Voy a ver mientras cocino o mientras atiendo otra cosa a ver qué pasa. Él nos hizo con mucha planificación desde la eternidad. Y invirtió en nosotros lo mejor de Él mismo, su imagen y su semejanza, con mucha diligencia, con mucha dedicación, con cada detalle nos formó, como dice 139, Salmo 139, no lo abren, no lo buscan, dice que nos tejió, nos formó, nos pensó. Por eso somos tan hermosos, obviamente. ¿Por qué? Porque no somos casualidad, somos hechura de Dios, bien pensados y bien todo. Mira nuestros órganos, nuestro cuerpo. La medicina hasta ahorita no conoce bien nuestro cuerpo, solo partes conocen. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nosotros no le respondemos con el mismo amor, con la misma dedicación la cual Él nos da desde la creación hasta ahorita, pendiente de nosotros, comunicándonos con nosotros? ¿Por qué no le respondemos con nuestro corazón como Él nos habla con el suyo? ¿Por qué nosotros no actuaremos como seres racionales y no como niños caprichudos o caprichosos? ¿Por qué no le amamos con todo nuestro corazón? ¿Por qué no le deseamos sobre todas las cosas, mis hermanos? Esto es nuestro trabajo. Esto es nuestra responsabilidad. No solo recibir, pero hacer. Es inclinar nuestro corazón, es estar atentos, es buscar, es escudriñar, es vivir, es gozarnos, es deleitarnos desde ahorita y para siempre. Amén.